Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAP Radio. Muy buenos días. Como siempre, bienvenidos al programa Diálogos Ciudadanos del Departamento de Estudios Sociohumanísticos. Comienzo diciéndoles que últimamente, como el título de la película, me he considerado un tipo con suerte, porque he tenido la oportunidad de tener invitadas de muy alto nivel, analítico, académico y también profesional, obviamente, en este programa. Y hoy no es la excepción. Hoy estoy aquí con Iris Aleida Pinzón Arteaga. Muy buenos días, Iris, gracias por acompañarme. Buenos días, profesor, un gusto poderlo acompañar. ¿Quién es Iris Aleida? Ella es psicóloga egresada de la UNAP. ¿En qué año, Iris? Egresé en el 2017. En el 2017. ¿Con América? Sí, señor. Con América. Parece que ustedes son muy partner, ¿no? Muy compinches, ¿no? Sí, pudimos formarnos en investigación aquí en la universidad. Fuimos jóvenes investigadoras en la universidad, lo cual fue muy importante pues para mi carrera académica posterior, y hemos venido trabajando conjuntamente desde entonces. Y ambas brillantes. Porque tú eres cum laude, ¿no? Así es, profesor. Eso es muy importante. Eso significa que fue una estudiante muy consagrada, que tuvo un trabajo de grado muy exitoso y cosas así por el estilo. Y eso le permitió su primer estudio de posgrado, ¿no? Sí, señor, así es. Curiosamente, mi primer estudio de posgrado fue también aquí en mi casa, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Gracias a mi puntaje de CAES, la universidad me dio la posibilidad de hacer becada una especialización, y en ese momento me pareció muy interesante el programa interdisciplinar que tenían de la especialización en violencia intrafamiliar, y ese fue mi primer posgrado. De ahí ya salté a mi maestría y ahora a mi doctorado. Y la maestría fue en estudios psicosociales y dio un salto grande porque se fue para Londres, ¿no? Así es, sí, me fui becada a Londres, me interesaba mucho el programa porque soy psicóloga, pero siempre tenía una inquietud por los fenómenos sociales. Entonces ese era un programa interdisciplinar también que pensaba un poco los asuntos psicológicos que a veces pensamos que son individuales, pero conectados con lo social. Una psicóloga con espíritu de socióloga o a la inversa. Siempre cruzando límites disciplinares. Es que en las ciencias sociales no existen límites tan tajantes como en las ciencias naturales. Así es. Que también es un decir, ¿no? También hay que tomar tanto de largo como de ancho. Pero en ciencias sociales no. En ciencias sociales los límites entre sociología, psicología, inclusive historia, economía, son límites bastante, yo no diría difusos porque suena poco científico, pero sí claro, bastante colaborativo, ¿no? Y es importante ese diálogo interdisciplinar porque te permite pensar las cosas desde una perspectiva diferente. Es lo que enriquece. Exactamente. Es lo que enriquece. Y luego se vino otra vez para América, pero no para Colombia. Luego se fue para la Universidad del Estado de Nueva York, se ganó la beca Fulbright. Así es. Esa no se la gana cualquiera. Significa que tiene mucha consagración y que tiene mucha inteligencia. Y con la beca Fulbright en la Universidad del Estado de Nueva York actualmente hace el doctorado en sociología, ¿no? Así es, profesor. Sí, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, sede Albany, en sociología. Nuevamente, mi interés por lo social fue lo que me llevó allá. Y se acaba de ganar un premio, ¿no? Sí, me acabo de ganar un premio. ¿Cómo qué premio sería? Estoy muy feliz de conocer que la universidad tiene una nueva mascota. No conocía, así que una grata sorpresa, gracias. Por y la mascota azul, porque yo no sabía tampoco que el azul es el color de la programa de psicología, ¿no? Sí. Bueno, espero que lo disfrute. No, profesor, pues muy contenta. Yo soy muy orgullosa de ser egresada de UNAP, así que me llevaré este recuerdo con mucho cariño. Sí, exactamente. ¿Y qué tal la experiencia en el doctorado? En muchos doctorados la experiencia es con medicación incluida. En otros son más amables. ¿Qué tal ha sido su experiencia en Estados Unidos? Bueno, profe, los doctorados en sí son bastante competitivos y realmente es interesante que usted lo mencione porque el tema de la salud mental, sobre todo en estudios de posgrado, es algo de lo que deberíamos hablar más. Que está por estudiarse. Está por estudiarse. Porque muchos de mis compañeros de doctorado, bajo una gran presión, han experimentado situaciones de salud mental.
y es un tema que a veces como que no se dice o no se discute lo suficiente, ¿no? Porque está la presión de publicar, también está la presión de poder terminar tu doctorado. Hay diferentes momentos en ese recorrido del doctorado, ¿no? Cuando tienes tus cursos es diferente a cuando ya estás haciendo tu proyecto de grado. Entonces es todo un camino y es un compromiso a largo plazo también. Así que, pues, en mi caso particular ha sido de aprender como a conocerme y a dedicarme pues a la investigación, que es lo particular lo que más me gusta. Y ese proceso de introspección permite precisamente aprender a manejar las habilidades que uno tiene, claro, y aprender a sobrellevar las debilidades sin caer, por ejemplo, en procesos depresivos o de medicación o cosas así, ¿no? Claro, profe, yo creo que el doctorado también es una muy buena escuela de aprender a pensar el tiempo, ¿no? Cómo manejas tu tiempo, cómo lo priorizas, y también de darle espacios a tu cuidado, a cuidar de sí, porque a veces eso se pasa por alto, ¿no? Entonces sí ha sido una escuela en ese sentido también y me ha ayudado mucho a pensar ese asunto. Sin necesidad de llegar a extremos de estrés o de medicación o cosa que le parezca, sino a partir de, claro, de ese autoconocimiento. De ese autoconocimiento, en lo particular a mí me ha funcionado. Y también el apoyo con pares, que eso es muy importante también. No de pronto caer solo en la lógica competitiva, sino hacer espacios de colaboración con otros y de compartir las experiencias. Creo que eso sostiene mucho, ayuda mucho pues a tramitar las diferentes dificultades que uno pueda sobrellevar en el camino. Y de una u otra forma, eso es un doctorado, ¿no? Es un proceso de exigencia que tiene que ser sumamente riguroso, ¿no? Claro, y en últimas, pues el fin de un doctorado es que uno como académico pueda hacer una contribución significativa a un campo y eso hay que hacerlo con mucha rigurosidad y también conociendo pues todo lo que se ha hecho con anterioridad, conocimiento de la literatura, de la investigación, de las diferentes discusiones en una disciplina, con una gran humildad, diría yo, epistémica, pero a la vez apuntándole pues a hacer una contribución diferente. Tú lo acabas de decir, significativa. Así es. Una contribución significativa necesita solidez en conocimientos, una investigación metodológicamente muy bien estructurada, muy rigurosa y unos resultados bien analizados, ¿no? Así es, profesor. Y ese ha sido como el proceso. Hace poquito tuve la oportunidad de defender mi propuesta de investigación. Esa era la siguiente cosa que le iba a preguntar de curiosidad. ¿Cómo le fue en la defensa de no, pues fue una experiencia maravillosa. Al principio tenía muchos nervios, pero después, justamente las preguntas, muchas de ellas apuntaban a la metodología, ¿no? Y como investigador, la metodología tiene que ver con cuáles son esos pasos que tú vas a seguir y esas elecciones que haces en el camino que se relacionan con tu pregunta de investigación. Y poder tener un debate académico serio sobre, bueno, lo he pensado de esta manera, lo pienso hacer así, y estos son mis argumentos. Creo que eso fue una grata experiencia, tener ahí a mi comité evaluador y que me hicieran preguntas y poder argumentar. Es que seguir sonriendo con esa frescura como uno la ve requiere mucho autoconocimiento, mucho autocontrol, mucho manejo de sí, ¿no? Claro, sí. Y siento que algo que me sirvió mucho a mí fue de pronto entender que si una propuesta de tesis llega a una defensa es porque el comité evaluador tiene confianza en que tú puedes defender el argumento que has construido, ¿no? Y también a veces como académicos sentimos que, o como personas, nos pasa en muchos contextos, como que uno siempre tiene ese temor, que no me hagan una pregunta que yo no pueda responder, como que ese era un temor grande que yo tenía. Pero a veces digo, bueno, de esas preguntas que tú no puedes responder en el momento, surgen los mejores avances en investigación, porque a veces otra persona te dice, bueno, no has considerado de pronto este aspecto, o por qué no lo miras de este lado, o quizás si lo haces así estás sesgando la investigación. Entonces, creo que abrirme a escuchar esas otras preguntas me permitió estar un poco más tranquila en el espacio. Y si nos vamos por ahí, tendríamos para todo un programa sobre la experiencia de los estudios doctorales. Así es, que profesor. Cada persona que hace un doctorado tiene una experiencia profunda, a veces desgarradora, con momentos difíciles y en fin, de todo tipo en ese proceso. Pero vámonos para otra parte, Iris. Claro. Iris Aleida, su nombre no es además muy común, ¿no? Y ahí llegamos precisamente al momento que me interesa, que es el tema que tú estás desarrollando. Es sobre utilización de la inteligencia artificial en la vida académica y además en la vida cotidiana de los adolescentes. ¿Digo bien? Así es, profesor. Bueno, le cuento un poquito cómo me interesó este asunto, ¿no? Yo soy formada en psicología, como usted bien mencionó, mi formación es en el psicoanálisis.
Y el lenguaje en el psicoanálisis tiene un lugar muy particular, es muy importante. O sea, el lenguaje, pudiéramos decir hasta cierto punto, es de alguna u otra manera lo que nos hace humanos. Entonces, en el 2022, cuando ChatGPT, OpenAI lanza ChatGPT a finales de 2022, yo me sentía pues muy curiosa de saber, bueno, cómo será la interacción con este agente, ¿no? Y me sorprendí un poco. Eso fue antes de que fuera tan popular. Ya en el 2023 se popularizó, al menos en las universidades de Estados Unidos, los estudiantes lo están utilizando más. Y yo decía, es una cuestión muy curiosa porque no estamos en interlocución con otro sujeto, con otro ser humano, pero la tecnología está diseñada de tal forma que hace una semblanza de empatía, por ejemplo, y de entender al usuario. Y yo decía, bueno, esto tiene características capturantes. Y a la vez en las universidades, al menos norteamericanas, la discusión iba muy pensada desde, bueno, va a ser un elemento de plagiar, los estudiantes simplemente lo están usando para copiar y pegar sus trabajos. Y yo siempre he creído que es importante escuchar a los estudiantes, no solo asumir lo que uno cree como docente que están haciendo, sino ir a preguntarles, bueno, ¿qué piensan ustedes de esta tecnología? ¿Cómo la están utilizando? Y entonces, el 2023, mediados del 2023, inicié una investigación cualitativa entrevistando a estudiantes, preguntándoles, bueno, ¿cómo usan esta nueva tecnología? ¿Qué piensan de ella? Y me llevé gratas sorpresas en ese proceso, porque si bien los estudiantes la estaban utilizando, también tenían muchos temores sobre qué significaba, por ejemplo, esta nueva tecnología para el mundo laboral. Nos vamos a quedar sin trabajo, estamos en un contexto universitario de pronto estudiando 4 o 5 años, cuando salgamos, ¿será que vamos a encontrar un trabajo o no? Ese era un temor constante. También el temor de, estoy utilizando esta tecnología porque siento que debo aprender a usarla, si no la uso de pronto en el mercado laboral, donde la gente la está usando, voy a sentir que no tengo las habilidades suficientes, pero a la vez me genera temor porque siento que dependo de ella, ¿no? Entonces me encontré con unas visiones que eran un poco más complejas y que digo yo demuestran que los estudiantes tienen visiones críticas también sobre la tecnología. A veces creo que si somos de otras generaciones o si ya estamos en el rol docente, pensamos que los jóvenes solo adaptan las nuevas tecnologías y son como, dicen los gringos, digital natives, ¿no? Como nativos digitales. Pero dentro de mis entrevistas me di cuenta que hay diferentes niveles y maneras de usar la IA y que eso depende también de muchas cuestiones. Un estudiante que de pronto salió de una universidad, de un colegio privado, tiene una visión muy diferente a un estudiante que de pronto no tuvo la exposición o la oportunidad de interactuar con la tecnología de una manera un poco más creativa, ¿no? Hay también digamos, diferentes capas de desigualdades que se empiezan a emerger y diferentes posiciones también de los mismos estudiantes, algunos más críticos que otros con sus preocupaciones y preguntas, y creo que en general lo que me parecía más interesante es que cuando hablaba de IA, hablaba de muchas otras cosas también que les preocupaban, del contexto sociopolítico, del tema ambiental también. Entonces fue una conversación como más expansiva, eso me sorprendió como investigadora, tanto que lo hice mi tema de disertación doctoral. Claro, y es que limitar la IA al análisis del fraude, a su relación con el fraude, es empobrecedor. Exactamente. Es muy limitado, porque el fraude es una cuestión que los seres humanos hemos usado desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo, anecdóticamente hablando, en una biblioteca de Bucaramanga, donde alguna vez me contrataron para hacer una reorganización, encontrar muchísimos libros con noticas que decían, páseme de esta página a esta página, y luego pase al libro 2. Quién sabe cuál sería el libro 2, donde le pasaban de tal página a tal página, y la persona con una de estas chinas que había alrededor de las universidades, que pasaban trabajos a máquina, le componían un trabajo que posiblemente era uno a cada 4,5, y era lo mismo que la inteligencia artificial con otro recurso. Con otro recurso. Entonces, pues sí, tienes razón, limitarla al fraude yo diría que es tremendamente empobrecedor. Claro. Y que fue como el primer angustia. Yo te contaba ahorita la anécdota de los reglamentos punitivos. Si usa la IA, le damos juguete, la segunda vez lo torturamos, la tercera lo crucificamos, que claro, no tiene mucho sentido. Pero más bien, que fue inclusive lo que tú empezaste a desarrollar ahora en lo que estabas comentando, en tu trabajo hay dos cosas: la llegada de las nuevas tecnologías, claro, del retroproyector al proyector de acetatos, al Google corriente, al buscador potente, a la IA, que ya parece que no tiene como límites, porque ya hasta es capaz de cogerle confianza a uno, claro, cada vez con mayor precisión inclusive.
¿Cuál es tu percepción para completar lo que estabas comentando anteriormente? ¿Qué has notado exactamente que hacen los estudiantes con estas nuevas tecnologías como la IA? Profesor, es una gran pregunta porque, y nuevamente, otra pregunta que me lleva a una sorpresa en mi proceso de investigación, porque inicialmente yo incluso como docente estaba muy centrada, por ejemplo, en los procesos de escritura y de cómo se utilizaba a veces como para escribir, para estructurar un texto o para generar un texto, en los casos donde los estudiantes decían, sí, me ayuda, yo le coloco unas ideas y me genera un texto, pero luego me sorprendí porque habían otros modos de utilizarla, ¿no? Que no solo de pronto eran para, de alguna u otra manera, copiar y pegar, como no decimos es el fraude el coloquialmente. único uso. No es el fraude el único uso. Entonces, estudiantes me decían, no, yo, por ejemplo, si tengo un examen de un tema, y bueno, eso también varía mucho de acuerdo a la asignatura y a la disciplina en la que el estudiante se está formando, a veces le coloco el material de clase y le pido que me genere un examen, ¿sí? Es un uso diferente. O de pronto lo que sucede es que estoy estructurando argumento y le pregunto cuáles son contraargumentos que pueden existir en relación a esto que yo estoy planteando. A veces incluso el uso más que académico me parecía interesante, tenía mucho que ver con un tema emocional, y creo que estas nuevas tecnologías nos invitan a pensar que lo emocional y lo afectivo hace parte de la educación también. Los chicos decían como, bueno, yo estoy escribiendo un texto, pero quiero preguntarle a la IA, ¿se está entendiendo lo que estoy escribiendo? ¿Será que de acuerdo a la instrucción del profesor, cómo estoy respondiendo esa instrucción? Como más de un apoyo que va del orden de lo afectivo y de lo emocional que de lo netamente pues cognitivo o también del hágame pues el ensayo o el escrito. Y me pareció muy curioso también encontrarme con que termina siendo una herramienta para navegar conflictos interpersonales o relaciones interpersonales. Entonces, en mis entrevistas, los chicos me decían, no, pues yo tengo un problema con una amiga o con mi novia de pronto, y le pido a ChatGPT que me ayude a redactar Como un una mensaje de terapista, texto. como un terapista de pareja. De pareja, por ejemplo. Pero también en el ámbito académico, no sé cómo decirle al profesor que no puede hacer el ensayo porque se me varó el carro y no llegué a la casa y bueno, me pasan situaciones, entonces quiero redactar un correo que suene profesional, pero que a la vez explique mi situación. Y eso me llama mucho la atención, o sea, porque ahí hay un elemento relacional que yo no había contemplado previamente y que surgió ahí en ese proceso pues investigativo, y que a la vez pues me cuestionaba mucho, ¿no? Porque decía, yo le preguntaba mucho a los estudiantes, bueno, pero ¿por qué no preguntarle a un amigo, al profesor directamente, ¿no? Y estaba un poco ese tema de, bueno, es más rápido, si yo hablo con la IA nadie me va a juzgar, ese también era un elemento ahí que surgía, no tengo que poner en riesgo como mi credibilidad como estudiante, porque pues no es otro sujeto al que le estoy hablando, sino pues hay un dispositivo, y la facilidad, ¿no? No tengo que arreglarme, tengo que vestirme, puedo hacerlo a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Que también es algo que nos pone a pensar mucho sobre las implicaciones que va a tener, no solo por la parte cognitiva, que es una gran preocupación en este momento, sino por la parte relacional también, ¿no? Vea pues, porque te cuento de manera anecdótica también que esta semana tuvimos un grupo focal tipo taller sobre inteligencia artificial con profesores, y todos nosotros caímos en cuenta al final de una cuestión, de nuestra gravísima y desenfocada prevención frente al uso de la IA únicamente como un elemento para la copia, para el fraude y para la mediocridad. Entonces al final caímos en cuenta, venga, ¿de qué hemos hablado todo el tiempo? Ya hemos hablado de qué, de copia, de fraude, de mediocridad, o sea, de ninguna manera había como una visión de las potencialidades y de otros manejos que les pueden estar dando los estudiantes. Por ahora son solamente lugares comunes, prevenciones, mitos que se han generado rápidamente, en fin, con las que podemos estar siendo terriblemente injustos además, ¿no? Porque, como dice por ahí el dicho popular, ¿no? Cuando uno señala a una persona con un dedo, hay 3 dedos que se vuelven hacia uno. O sea, venga, mírese a sí mismo, porque si miramos a nosotros los profesores, todos estamos usando la IA. Que diga que no, está mintiendo. Muchos inclusive para ayudarse a hacer artículos o francamente para que prácticamente se los hagan, ¿sí? Claro. Y entonces eso significa que no es únicamente una cuestión de los estudiantes, de la época, es una cuestión en que todos estamos imbuidos. Entonces, frente a eso, habría muchísimas posibilidades de mirar la IA desde otros puntos de vista
quitando, y por eso necesitamos investigadores como usted, Iris, que nos cuenten en serio cómo es que nuestros estudiantes están manejando las diferentes IAs e inclusive cómo nos pueden enseñar a manejarlas más productivamente, ¿no? Claro, profesor, y siento que ese punto que usted toca es fundamental, ¿no? O sea, como docentes debemos hacernos esa pregunta y de pronto tener la conversación con los estudiantes, ¿no? Porque eso también ha sido una experiencia que he tenido en los cursos que he podido diseñar. Los estudiantes, ellos también entre ellos se cuestionan cómo otros usan la IA. Eso me parecía fascinante. Entonces, en mis entrevistas los estudiantes siempre decían, no, yo la uso, pero yo no soy ese estudiante perezoso que la usa para copiar y pegar. Estaba como la imagen de el estudiante perezoso, digo yo. Y yo les decía, bueno, entonces, ¿cómo la usas? Y ahí empezaban pues a contarme, la uso de esta manera, creo que esta manera es aceptable o no. Cuando uno trae esa discusión a la clase es muy interesante porque uno aprende uno de los estudiantes un montón y dos, puede co-construir de pronto un conjunto de normas dentro de la clase que los estudiantes le ayudan a uno mismo como docente y que en este consenso quizá respetan un poco más. Pensar con ellos, bueno, si mi objetivo en la clase es que pensemos críticamente, cómo podemos usar la IA de una manera en la que de pronto no suplante ese pensamiento crítico. Y de seguro que los estudiantes tienen mucho que decir al respecto. Y más bien sentía yo esa frustración porque me acuerdo mucho de una entrevista que había hecho, la estudiante me decía, bueno, no sé, el profesor creerá que yo solo quiero copiar y pegar, pero no, yo quiero que lo que yo escriba refleje mi voz y mi pensamiento y no lo del computador, lo que el computador está pensando. Entonces, creo que hay que hacer uso de esos espacios pedagógicos para darle también un lugar a los estudiantes y tener esas conversaciones y aprender. Yo siento que como docente uno también debe ser a tener una buena escucha y aprender de los estudiantes. Y antes de la siguiente pregunta, que es muy técnica, pues llamarla así, pues un comentario, ¿no? Yo creo que nosotros docentes, o sea, nuestra profesión se ha hecho muy compleja. Tenemos que tener un altísimo grado de responsabilidad porque pues cuando yo comencé la docencia hace ya bastantes años, no pregunte cuántos, pero créame que bastantes, era tablero y tiza, tiza de la de cal, tiza y tablero y discurso. Y un discurso bien manejado pasaba. Claro. Sobre todo en las ciencias sociales y bueno, un discurso bien manejado pasaba. De pronto empezamos a ver que el discurso bien manejado, la tiza, el tablero no eran suficientes. Hasta que empezamos a entender que en la vida universitaria también hay que saber pedagogía, también hay que tener al menos unos datos básicos de neurología, de psicología, de una serie de cosas interdisciplinarias, porque la profesión docente se ha vuelto muy compleja. Hoy en día es sumamente compleja. Y llegar simplemente con lo que comenzaba el programa, a puros acciones punitivas no mejora el asunto. Genera lo que pasa con la droga, que el estudiante empiece a esconderlo, que el estudiante empiece a simularlo, y ahí sí llegamos al mundo a ese mundo de la simulación y la hipocresía que tanto daño nos hace, esa doble moral compartida donde todos lo hacemos, pero nadie lo reconoce. Bueno, Iris, la siguiente pregunta, como le decía, más bien como psicóloga, ¿no? ¿Afecta la inteligencia artificial la capacidad cognitiva de las personas? Digamos que los estudiantes, para ser más concreto, ¿sí la afecta? Bueno, profesor, es una pregunta bien interesante y ahorita es una pregunta que está en boga en diferentes disciplinas y en particular desde la psicología es una pregunta que inquieta mucho a los investigadores. En primer lugar, desde mi experiencia investigativa, es importante reconocer que depende mucho del uso que le dé el estudiante. Ese es un primer elemento. ¿En qué medida afecta, por ejemplo, si nos basamos en el proceso de escritura y si lo pensamos? La escritura es un proceso en el que uno formaliza un pensamiento, ¿no? Y en sí es un proceso que es difícil, que uno a veces tiene como sus ideas en la cabeza, pero cuando las escribe no salen como esperaba, por ejemplo, y experimenta uno frustración. Y de alguna otra manera lo que me he dado cuenta es que ahí es donde el estudiante acude como la IA, ¿no? Como no sé cómo formular esto, cómo decirlo, cómo escribirlo profesionalmente. Hay usos que me parecen un poco más preocupantes, como cuando el estudiante dice, bueno, no sé cómo estructurar el texto, ayúdame a estructurarlo, porque es que estructurar el texto es también estructurar el pensamiento. Entonces ahí pienso yo, pudiéramos pensar en que va a haber de cierta manera una afectación cognitiva, aunque también es importante pensar que
que esto pues lo tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? En este momento apenas estamos viendo cómo están los estudiantes interactuando con estas tecnologías y a veces quedamos como en esos discursos que son un poco, digo yo, como dicotómicos, ¿no? O en algunos casos hay personas que dicen es lo distópico, ¿no? Esto va a acabar las capacidades cognitivas de los seres humanos, va a ser la destrucción pues de los espacios académicos universitarios. Y también está del otro lado los utópicos, ¿no? Como es lo mejor que le va a pasar a la educación, que es un poco como el discurso que tienen las personas que diseñan estas tecnologías, va a desbloquear muchos obstáculos, la creatividad a otros niveles exponenciales. Y yo pienso que esas dos visiones son visiones que no piensan lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? O sea, que nos venden un futuro que no ha ocurrido, de pronto para no hacernos preguntas de qué es lo que está ocurriendo ahora. Y de ahí hilo un poco como lo que estaba diciendo anteriormente respecto al proceso de escritura, ¿no? Cuando de pronto se utiliza la IA generativa, de ciertas maneras se vuelve como algo a lo que acudimos para no hacerle frente a la incomodidad que implica escribir, por ejemplo, que implica unos tiempos diferentes a otros procesos cognitivos. Escribir, a veces uno quisiera programarse, decir, bueno, yo voy a escribir, hoy me siento y escribo mi ensayo de 3 páginas en 2 o 3 horas. No funciona así. A veces uno escribe 3 palabras o un párrafo y luego no sabe qué más escribir. Y ese proceso de incomodidad es muy importante para el aprendizaje. Y ahora no solamente cognitivo, sino emocional. Emocional. Porque ahí entra todo un manejo de las emociones. Exactamente. Y han habido estudios que, por ejemplo, comparan experimentalmente estudiantes que escriben, por ejemplo, un ensayo utilizando una IA generativa con estudiantes que lo hacen, pues, sin utilizar esta tecnología. Y lo que es muy interesante de este ejercicio, de esta experimentación, es que tiempo después, semanas, 2 o 3 semanas después, le preguntan a los estudiantes qué escribieron en el ensayo y quienes lo escribieron sin uso de la IA recuerdan más qué fue lo que escribieron. Y siento yo, está un poco anudado como a ese proceso de incomodidad que implica anudar y estructurar el pensamiento y que de pronto cuando se hace desde las nuevas tecnologías se pierde un poco, o el estar como con esa incomodidad o el saber que los tiempos de pensamiento son distintos, ¿no? Y creo que está y los estudiantes lo comentaban en sus entrevistas, conectado con ese afán contemporáneo por hacer, ¿no? Tenemos que hacer y ese imperativo de productividad y hacerlo todo rápido y ya como cumplir con las expectativas, y a veces ese correr y ese ritmo es contrario al pensar. El pensar a veces requiere como detenerse un poco, ¿no? Yo tengo la sensación de que la IA se parece al asteroide que acabó con los dinosaurios. El impacto fue de corto tiempo, pero fue definitivo, cambió todo. Uh-huh. El asteroide cayó, eso duró apenas unos segundos, claro, y el planeta entero se transformó. Aquí pasa igual, ¿no? La IA nació en un momentico, apenas hace 2 o 3 años, y ya se convirtió en una de las mayores preocupaciones en la educación, contemporáneos en general. Yo creo que ni los catastrofistas que ven distopías macabras y espeluznantes, claro, ni los ingenuos que sueñan utopías en el reino de los cielos, yo creo que ninguno de ellos tiene razón. Si hablamos en serio, ninguno tiene razón. Uh-huh. Sirven para hacer TikTok, pero no para ser científicamente serios. Uh-huh. Siendo científicamente serios, o por lo menos profesionalmente racionales, ante una cosa que todavía es muy nueva, ante la cual todavía claro, no hay teorías ni metainvestigaciones, porque apenas estamos en el proceso de trabajos como los tuyos, conociendo qué está pasando. ¿Cómo podemos responder pedagógicamente ante este reto que nos está sugiriendo la inteligencia artificial? Profesor, es una excelente pregunta. Yo creo que en primer lugar, justamente no caer en esos dos discursos, ¿no? Ni el discurso utópico ni el distópico, sino yo siento, y algo que me ha dejado a mí mi formación sociológica y también los estudios de ciencia y tecnología, en particular desde una visión feminista, el pensamiento situado es muy importante. O sea, pensar como docente, bueno, ¿qué es lo que yo quiero en mi curso? Formar en el estudiante, ¿no? Y cómo de pronto estas nuevas tecnologías pueden ayudarme o no pueden ayudarme en mis objetivos pedagógicos en mi curso, ¿no? Creo que esa pregunta es importante. Saber que la conversación es mucho más amplia que el plagio, eso es fundamental. Y lo digo porque disciplinarmente
la IA, como usted lo decía, bueno, es una tecnología que desde los 50s y 60s se está desarrollando, tiene una historia bastante extensa, pero que su popularización la vinimos a ver en estos últimos años por muchas otras cuestiones, pero que esa tecnología, como usted bien lo decía, ha transformado, o nos ha puesto a pensar muchas cuestiones en diferentes ámbitos como el laboral, y cada disciplina tiene preocupaciones distintas, ¿no? No sé, si le preguntamos de seguro a un desarrollador de software, un programador, que últimamente se han visto bastante impactados. En Estados Unidos se están perdiendo los trabajos como de nivel, digamos, de principiante, de hacer código, porque ahora la inteligencia artificial hace el código y lo puede implementar fácilmente. Entonces, es una visión muy diferente a de pronto la visión que puede tener un filósofo, cómo está afectando a su disciplina esta tecnología en particular. Pero sí, como formadores debemos hacernos esa pregunta y entender que también como ciudadanos nos implica en muchos niveles, ¿no? Es una tecnología que en este momento a veces la pensamos siempre como desde el imaginario de lo digital, como la nube, ¿no? Como algo etéreo, pero las tecnologías son materiales también, ¿no? Entonces la IA, que a veces dicen, no, es autónoma y genera los resultados, pero esa generación de resultados depende de recursos materiales, recursos naturales que a veces no pensamos. El gasto, por ejemplo, en recursos naturales es bárbaro cuando se usa la IA, y por esa razón, perdóname que la haya interrumpido, Claro. pero ese es un tema bien delicado, Así es. pensar un poquito el agua y todo eso que se está utilizando Claro. cuando uno usa la IA por ahí para bodas, ¿no? Y eso mismo me lo enseñaron los estudiantes también, que me pareció sorprendente. Yo inicié mis entrevistas en 2023 y culminé para un primer proceso de mi investigación el año pasado, y algunos de ellos empezaron a hablarme un poco más del tema ambiental y de esa tensión, ¿no? Como conocemos que esto es así, pero a la vez es muy difícil dejar de usar estas tecnologías. Y si lo vamos a ver desde el tema de las investigaciones que existen, por ejemplo, hay una muy resonada que tiene que ver con el gasto de agua, que además es agua potable, que se utiliza para enfriar los centros de datos, de los que depende pues esta tecnología. Pero, por ejemplo, el gasto energético no ha sido calculado. Y si pensamos lo ambiental, no solo desde este punto de vista, sino también desde los impactos que hay en las comunidades donde se están construyendo centros de datos enormes, ¿no? Son comunidades que el agua está siendo utilizada para esta tecnología en particular, que además los precios de la energía suben un montón porque ese centro está ubicado ahí. Y que son, al menos en Estados Unidos, es un tema bien interesante la discusión, aunque lo podemos ver también en el contexto latinoamericano, en países como Chile, donde ha habido bastante activismo en relación a esto. Son comunidades que ya sufrían por escasez de recursos naturales. Entonces es todo un tema que deberíamos preguntarnos, sobre todo cuando la tecnología se vende como algo que debería ser nuestro compañero de diario, ¿no? Como respondernos, no solo ayudarnos pues a hacer lo profesional y académico, sino respondernos cualquier pregunta. Hay personas que hasta me decían, no, yo a veces digo como tuve un sueño y quiero una interpretación de mi sueño y le pregunto a ChatGPT, como que se vende como este compañero digital cotidiano, a pesar de que eso implica un gasto de recursos ambientales pues enorme, ¿no? Nos queda un minuto, Iris, en un minuto, con toda tu experiencia investigativa, ojalá que podamos algún día hablar aquí de tus resultados investigativos también, Claro. pero con toda la experiencia parcial investigativa que ya tienes y con toda tu capacidad analítica, ¿qué podemos corregir pedagógicamente de todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que como pedagógicamente debemos pensar cuál va a ser el fin último de nosotros como educadores y de la universidad para formar ciudadanos en un contexto que ahora es un contexto donde lo digital hace parte de lo cotidiano, ¿no? A veces pensamos de pronto, no, yo enseño esto y como que yo no tengo nada que ver con esas tecnologías, ¿no? La tecnología ahora hace parte de cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, está en todas partes, lo queramos o no. Entonces es una pregunta que debemos hacernos y pensar realmente cómo en este contexto digital vamos a seguir formando ciudadanos que tengan pensamiento crítico, que puedan hacerse preguntas y sobre todo que también cuestionen de pronto estas visiones de la tecnología como fin último o inevitabilidad o salvador a la humanidad, más bien decir, como nosotros como usuarios, qué podemos hacer como usuarios reflexivos respecto a estos discursos y cómo posicionarnos, ¿no? Tú has usado una expresión que daría para todo un programa, pensamiento crítico. Así es.
usuarios críticos, y estamos necesitando urgente usuarios críticos, no solamente de la IA, sino de la red, del consumo y de la vida en general. En general, así es, profesor. Irisaleida Pinzón Arteaga, psicóloga brillante, egresada de nuestra universidad, con toda seguridad va a ser una doctora brillante, egresada de la Universidad del Estado de Nueva York. Muchas gracias por habernos regalado este pedacito de tiempo. Gracias por la invitación, profesor. Y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estos programas quedan guardados en el repositorio de la universidad, de la emisora, para el uso que ustedes quieran darle en el aula de clase o en cualquier otra circunstancia. Que tengan todos un feliz día. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAB Radio.